Muy buenas noches. Mi nombre es María del Pilar Medina Valencia y pues esta noche vamos a darle desarrollo al tema del texto bíblico en Mateo capítulo 9. Es un tema maravilloso que el Señor, en el cual el Señor me dio respuesta de algunos interrogantes que tenía. Entonces le doy gracias a Dios por eso, porque Él siempre nos responde las inquietudes que tenemos, los interrogantes que tenemos. Y bueno, le hice una pregunta. Yo llevo varios años en el Evangelio y hubo un tiempo en el que, no sé si por cansancio, si por, no sé, hubo un tiempo en el que de pronto había conformismo, por la rutina, que le pregunté al Señor, ya no me sentía bien de la forma en la que estaba, y le pregunté al Señor, ¿y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué sigue después de tanto tiempo entre tú y yo? ¿Qué, qué más sigue? ¿Qué quieres que haga? Le pregunté. Y pues el Señor me respondió, en parte de lo que me respondió fue este texto que está en Mateo 9. Esa fue su respuesta. Entonces hoy quiero compartirla con ustedes. Un texto sencillo, un texto muy conocido, un texto muy mal interpretado también, y es maravilloso poder ver cómo cuando exploramos en esos textos de la manera como hemos aprendido, pues Dios nos da tantas respuestas maravillosas. Bueno, entonces vamos a darle desarrollo al tema, pero antes de eso vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, también por tu gran misericordia. Gracias porque nos cuidas. Gracias porque tu palabra nos ayuda, Señor, nos instruye, nos corrige. Tu palabra es esa lámpara que guía nuestro camino, Señor. Aún tu palabra nos vivifica, Señor, porque es el único libro, tu palabra, Señor, que cobra vida cuando lo leemos, cobra vida en nosotros cuando lo creemos, cuando lo aplicamos, Señor. Gracias por eso, gracias por lo que nos hablas a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Este tiempo queda en tus manos. Toma el control de absolutamente todo alrededor, Espíritu Santo de Dios, para poder dar este tema, Señor, maravilloso, el que viene, que estoy segura viene de parte tuya. Te doy toda la alabanza y la honra a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título del tema es Atrévete a preguntarle a Jesús. Precisamente por eso, porque cualquier cosa que le preguntemos a Él, ahí vamos a obtener una respuesta. Nunca, nunca vamos a preguntarle algo a Él que Él no nos dé esa claridad, y aún cuando Él se queda callado, aún cuando no entendemos en un principio, pero más adelante Él nos da la respuesta y entonces podemos entender las cosas que Él nos quería decir y decir, ahora lo entiendo, como le pasó a estos discípulos de Juan el Bautista. Vamos entonces al texto bíblico. Está en Mateo capítulo 9, versos del 14 al 17. Dice el texto bíblico, la pregunta sobre el ayuno. El verso 14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bueno, vamos a iniciar con el versículo 14. Aquí están en escena los discípulos de Juan. No especifica que son los discípulos de Juan Bautista, pero lo veremos más adelante. Los discípulos de Juan salen a preguntarle al Señor. Yo me los imaginaba algo así como asomados, llamándolo aparte y preguntándole,
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? En esta pregunta yo veo dos cosas. La primera, que los discípulos no sabían que Jesús era el Salvador del mundo, que ellos no tenían claro que Él era el Salvador. Lo tenían frente a Él y no lo sabían. Y la otra, y lo otro que me hace ver, la segunda cosa que me hace ver esta pregunta, es que ellos eran muy cuidadosos de las liturgias de ese tiempo, de los rituales, de cumplir con unas normas, de cumplir estrictamente con la ley. Hasta el día de hoy ellos lo hacen, los judíos que ni siquiera han creído en Jesucristo, lo siguen haciendo, son estrictos con la ley, pero no tienen a ver, no sabían, conocían a Dios, al Dios del Antiguo Testamento, pero no les había sido revelado el Señor, el Salvador del mundo todavía. Entonces, esas dos cosas son las que podemos ver con la pregunta de ellos. Y Jesús les contesta de una manera maravillosa. Tengo que confesarles que cuando leía el versículo anteriormente, lo veía como un juicio. Ah, es que ustedes tienen que cambiar porque si no, no van a entender nada. Pero no, hoy vamos a ver la respuesta maravillosa de Jesús, cómo ellos se vieron frente a un Dios omnisciente y no lo conocían porque no era el tiempo de hacerlo, no era el tiempo para ellos, no se les había revelado el plan de salvación en su plenitud como hoy nosotros lo tenemos. Bueno, entonces Jesús les dijo en el versículo 15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Bueno, en este versículo 15, ahí podemos ver algo maravilloso y son varias cosas. La primera, en la primera pregunta, les está diciendo, aquí estoy yo. Ellos no ayunan porque están con el novio, con el deseado, con ese novio precioso del que les había hablado Juan Bautista. Juan les hablaba de un esposo que viene, que está con su novia, que viene por su novia y que va a estar un tiempo acá. Bueno, ese Jesús, ese novio, ese esposo era el que les hablaba Juan Bautista y ellos lo tienen enfrente, pero no lo han reconocido todavía. Y lo otro que les dice el Señor, ya no en forma de pregunta, pero les dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, ahí está haciendo alusión a su muerte, a lo que le iba a ocurrir a él, vendrán días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces algo muy importante en esta última parte es que Jesús no desestimaba el ayuno. Jesús no dijo que no ayunáramos, ni les estaba diciendo no ayunen. Jesús lo que les estaba explicando es que como Él estaba con ellos, pues no era necesario que ayunaran. Cuando Él se fuera, o sea, ahora nosotros, después de que Él ascendió al cielo, ya nosotros tenemos una necesidad de ayunar para doblegar esta carne delante del Señor. Ya sabemos en qué consiste el ayuno, que es abstenernos de comer alimentos, pero es para doblegar la carne, porque eso es algo que nos cuesta, es algo difícil. Algunos ya están muy ejercitados en cuanto al ayuno, pero para otras personas es más difícil. Entonces, es una manera, es un acto, es un sacrificio que hacemos como, como lo dice en Romanos 12:2, Dios quiere que seamos un sacrificio vivo. Y bueno, eso es parte, el ayuno, abstenernos para buscar su presencia, para buscar su voluntad, para poder escuchar y ser más sensibles a la voz del Señor. Eso es para lo que buscamos el ayuno. Los discípulos hicieron énfasis en que ellos ayunaban muchas veces. Pareciera como si para ellos, suena como si para ellos fuera algo como una carga, un poquito de carga tal vez, porque para ellos esas cosas eran importantes, pero tal vez las motivaciones no eran las correctas. Bueno, entonces Jesús les dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nos está motivando, sí, a que lo hagamos. Y él no desestima el ayuno. Él criticaba a los fariseos porque ellos ayunaban eh, como para que los vieran, para cumplir y poder decir, yo cumplo, yo ayuno, yo doblego esta carne y mírenme, tengo soy muy espiritual porque lo hago.
Entonces Dios no desestima el ayuno, pero sí critica a los fariseos la actitud que tenían ellos. Vamos a ver eso en Mateo 6. Devolvámonos un poco. Mateo capítulo 6, verso 16. Dice, Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces aquí vemos claramente que Dios en este versículo del capítulo 9, en el versículo 15, la última parte, no está diciendo que no ayunemos, sino que les está diciendo, ustedes ya cuando yo me vaya, ahora sí preocúpense por ayunar, porque necesitan ayunar para poder tener como esa sensibilidad frente a las cosas del Señor, doblegar este cuerpo, someter este cuerpo a la voluntad del Señor. Bueno, entonces viene el verso 16 y empieza el Señor diciéndoles, sigue el Señor Jesús diciéndoles, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Paremos un momentico allí. Él les está diciendo, bueno, yo lo veo, la verdad es que les confieso que cuando lo leí, me sorprendió y me dio un poquito de risa porque pues digo, Dios, Jesús tiene un buen sentido del humor. Es sutil y es maravilloso, es muy sano el sentido del humor de Dios y es basado en la verdad de lo que él dice, ¿no? Y él está diciendo una verdad. Cuando les dice esto, en pocas palabras les está diciendo, bueno, ustedes me tienen aquí estoy frente a ustedes, yo soy su Salvador, pero muchachos, ustedes no lo pueden entender ahora. No lo pueden entender ahora, pero lo van a entender. No se preocupen que eso va a pasar. ¿Y por qué les digo eso? Porque en la última parte del versículo 10 y 17, que esta parte quiero que nos detengamos aquí un poquito, es maravillosa la respuesta del Señor. Dice en la última parte, pero el echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo veo esta parte de lo que el Señor les decía como una esperanza para ellos. Veo que cuando le preguntamos algo al Señor, Él nos sale con una verdad. Él nunca nos va a mentir, Él nunca nos va a engañar. Cuando Él dice algo es porque hay que ponerle cuidado a lo que el Señor está hablando. Inclusive esta Biblia que tengo, las palabras de Jesús están en rojo, porque son tan importantes y algunas Biblias lo tienen y me parece maravilloso. Cuando el Señor Jesús habla, dice una verdad y detrás de esa verdad ellos no la entendían, pero era una verdad y se iba a cumplir lo que el Señor les estaba diciendo. Más adelante lo vamos a ver. Dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así que les está diciendo lo que yo les estaba explicando ahora. Ustedes ahora no lo entienden, no están preparados. La ropa vieja significa como que ellos no habían renovado su mente, no habían nacido de nuevo para poder recibir las buenas nuevas del Señor. Y el vino nuevo, pues significa las buenas nuevas del Señor, la salvación, el Espíritu Santo que vendría para mostrarles toda la verdad, que vendría a reposar sobre ellos, para que fueran instrumentos también para el Señor. Pero ellos no lo entendían todavía. Bueno, entonces viene el Señor y les dice esta última parte, pero lo uno y lo otro, el vino nuevo y los odres nuevos se van a juntar y se conservarán juntamente. Es como el Señor quiere que nosotros estemos en él. El Señor, sus promesas, nosotros aceptándolas, rindiéndonos a su voluntad, que era lo que el Señor me respondía. Debemos rendirnos a su voluntad. No sé cómo estás viviendo tú tu vida cristiana, pero el Señor, porque a veces estamos así, ¿no? Como
como que nosotros por acá y Jesús por acá. Como decía un hombre que escuché hace poco, como que todavía estamos comiendo de los frutos del bien y del mal y no estamos dejando que Dios haga su perfecta voluntad en nosotros, que fue como Él quiso desde el principio, como nos diseñó. Entonces el llamado es ese, seamos uno con Jesús. Esta palabra, esta palabra podríamos decir que es más que todo evangelística esta palabra, porque nos habla de la salvación, nos habla del nacer de nuevo, nos habla de eso. Y más adelante lo vamos a ver cómo sus discípulos, los discípulos de Juan Bautista, recibieron al Espíritu Santo. Lo que el Señor les dijo en este versículo 17 se cumplió al pie de la letra. Ellos no lo entendían, pero lo iban a entender. Y en Hechos 19 lo vamos a ver ahora, ellos lo entendieron. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Hechos 19, del 1 al 7, dice. Los discípulos efesios reciben el Espíritu. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Entonces esto me parece maravilloso lo que les ocurrió, porque Jesús acá en Mateo les está diciendo, todavía no se ha cumplido el tiempo de que ustedes entiendan estas cosas, de que yo soy el Salvador, de que yo soy Dios, el Salvador hecho hombre, pero en hechos se cumple la promesa. Dios se los dijo en el versículo 17, ustedes ahora no lo entienden, pero lo van a entender y van a ser uno conmigo. Y eso se cumplió en hechos, yo lo veo en hechos. Y a veces es de esa manera. Dios no desestimó a los discípulos, no los juzgó, no los cuestionó. Él sabía que no era el tiempo todavía. Pero estos discípulos perseveraron, porque aún después de la muerte de Jesús, cuando Pablo ya estaba llevando el Evangelio y llevando esas buenas nuevas, ellos todavía estaban en su movimiento, con su movimiento de Juan Bautista. Habían escuchado a Juan Bautista y lo que Juan Bautista les enseñó, a eso ellos eran fieles, pero ahora estaban recibiendo la revelación maravillosa de Jesucristo, de Jesús como el Cristo, como el Salvador. Entonces así nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos, o a alguien que estés de pronto escuchando y no conozca del Señor, no haya tenido ese encuentro con el Señor. Esa es una palabra evangelística, pero también le hablo a aquellas personas que llevan muchos años en el Evangelio, como me ocurre a mí, como me ocurría a mí. Y luego ya decía, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Ahora qué? Este tiempo con tantas situaciones que nos dejó, muchos quedaron cansados, muchos quedaron sin fuerzas para reponerse, sin fuerzas para seguir inclusive en un ministerio, o muchos siguen en un ministerio, pero hay cosas que no se entienden, hay cosas que a veces, como digo yo, no quiero ser ofensiva, pero a veces como que servimos a un Dios, como que estamos metidos en un reino, sirviendo en la iglesia, siendo dadivosos, siendo fieles en muchas cosas, pero como que no entendemos ese reino, ni siquiera entendemos la doctrina a la cual fuimos asidos, a la cual el Señor nos llamó a que conociéramos sus verdades, su palabra que es verdad, lo único real, lo único verdadero es Él y su palabra.
Y a veces como que como cristianos vivimos de una manera que ni siquiera entendemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga? A veces nos da miedo hacer esa pregunta. Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Ya te conozco, ya soy tu hijo, ya soy tu hija, pero ya, ¿qué más quieres que haga? Aparte de estar tan ocupado en tantas cosas, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y eso le pasaba a los discípulos de Juan Bautista. Llevaban mucho tiempo en la doctrina, respetando la ley, cumpliendo las leyes, ayunando mucho, pero estaban siguiendo un movimiento que no entendían. Solo hasta que vino el Espíritu Santo para que ellos pudieran entender y comprender la verdad. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar. Eso significa que empezaron muy seguramente a hacer vasijas útiles, odres nuevos, útiles para el Evangelio del Señor. Que eso también significan los odres, porque cuando cogen un odre nuevo, está como angostico y echan el vino nuevo en ese odre, el odre se empieza a ensanchar, el odre se empieza a ensanchar hasta que llega a un tope, porque está el vino y su, sus gases y sus cosas, sus líquidos, todo lo que trae el vino, hace que ese odre se empiece a ensanchar y se ponga fuerte y las dos cosas se preservan por mucho tiempo. Pero si echan el vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo se puede dañar, se puede abrir, se va a dañar, definitivamente se va a dañar. Entonces, lo uno no puede mezclarse con lo otro. Bueno, mis hermanos, entonces yo les pregunto, ¿cómo están viviendo su vida en Dios? Su vida cristiana no, porque a veces hacemos esa pregunta y suena tan repetitiva. ¿Cómo está viviendo su vida cristiana? No. ¿Cómo estás viviendo tu vida en Cristo Jesús? ¿Cómo estás viviendo tu vida en el Señor? Tal vez necesitas algo nuevo de parte de Dios. Tal vez necesitas ese toque especial de Dios. Tal vez has perdido la capacidad de sorprenderte, de dejarte sorprender por el amor de Dios en el día a día. Y le aseguro que si usted clama al Señor, que si se encierra, que si empieza a buscar ese tiempo de calidad con el Señor, va a encontrar y hallar la respuesta. Pero haga las preguntas, hágale las preguntas al Señor. Todos los días tendríamos algo que preguntarle al Señor y todos los días el Señor nos estaría respondiendo de una o de otra manera, porque Él jamás nos deja así y no lo hace. Y cuando no nos responde, también ahí nos está hablando. Por eso el tema se llama Atrévete a preguntarle a Jesús. Los discípulos de Juan lo hicieron y recibieron su respuesta. No la entendieron en el momento, pero seguramente cuando ya conocieron la verdad y fueron bautizados en las aguas y por el Espíritu Santo, pues con la ayuda de Pablo, al que Dios usó como un instrumento allí para que orara por ellos, seguramente hasta ahí empezaron a entender muchas cosas, empezaron a poder servir en esa plena libertad y hacer lo que Dios les estaba demandando que hicieran. Y así estamos nosotros muchas veces, sirviendo a Dios, pero sin ni siquiera conversar con el Dios al que le servimos, sin ni siquiera conversar con Él. A veces ignoramos completamente a Dios y solo nos acordamos de Él para decirle gracias, papito Dios, por el día tan bonito de hoy. Gracias, Señor, por esa bendición que me diste. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, porque a mis hijos les está yendo muy bien. Pero nos olvidamos de hablar con Él como nuestro amigo que Él quiere ser, como nuestro amigo, como nuestro mentor, como nuestro pastor. Él quiere ser todo eso para nosotros. Entonces ese es el llamado a través de este texto bíblico, ver que en Él no hay condenación, que en él no hay señalamientos. Él nos responde y nos responde con amor, hasta con humor nos responde, porque Él nos mira con ternura y Él entiende que nosotros tenemos una mentalidad limitada, pero la de Él es ilimitada porque Él es un Dios omnisciente. Y así se presentó frente a estos discípulos, como ese Dios omnisciente que todo lo sabe,
Sabía el presente y sabía lo que venía para ellos, el porvenir. Ese es nuestro Dios, al que muchas veces ignoramos y desconocemos que Él es omnisciente y todo lo sabe y tiene respuestas para todo. Bueno, mis hermanos, este era el tema, este fue el tema que el Señor me dio. La verdad me conmovió mucho leerlo de esta manera, me conmovió y le doy gracias a Dios por revelar su palabra y siempre lo va a hacer cuando vayamos con un corazón sincero eh, y humilde y humillados delante de Él, reconociendo que no sabemos muchas cosas, que no sabemos nada prácticamente, pero Él en su infinita misericordia nos responde. Entonces vamos a orar. Bendito Padre, gracias, gracias por tu palabra, Señor precioso. Gracias porque tú nos hablas de todas las formas. Tú eres tan creativo, Señor. Tú eres tan creativo, Señor, que haces, nos respondes aún muchas veces. En el mismo texto bíblico tú tienes respuestas maravillosas para darnos, Señor. Permite a mis hermanos, Dios, que puedan estudiar este texto bíblico de una manera completamente personal y que tú puedas hablarles, Señor, a través de tu palabra, porque hay infinidad de respuestas, Señor, en tu palabra, en cada versículo, en cada texto, Señor. Gracias, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por tu amor, por tu ternura, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Señor, porque aunque se levanten cosas en nuestra contra, Señor, tú eres el que nos sostiene y nos tomas de tu mano y nos guías y nos empujas, Señor, a seguir hacia adelante, Señor. Gracias, Papito Dios. Queremos honrarte con nuestra fe. Queremos honrarte con nuestro amor a ti, Señor. Y queremos honrarte también, Dios Todopoderoso, buscándote, Señor. Hablando contigo, Señor, dejando todos los afanes, toda la ansiedad y que nos podamos concentrar en ti, mi amado Señor precioso. Porque en ti está la vida, en ti están las respuestas, en ti está todo. Todo está, tenemos plenitud en ti, Señor. Que mis hermanos, que las personas, Señor, que aún no te conocen, puedan experimentar esto, Señor. Que en ti hay plenitud, Dios Todopoderoso, y que no hay nada, no hay nada fuera de ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Para mí fue un privilegio esto. Que Dios los bendiga.